Everybody just have a good time. Bueno, la posibilidad de que tiene Animales Sueltos, de poder charlar con Enrique. Hace rato que estamos conversando un poco de la vida. ¿Cómo andas, Enrique? Yo bien, muy bien. Un placer tenerte. Muy contento. Te leí en las últimas columnas en La Nación, sí, y me enganché con una que justamente hablabas de que no estaría mal tener un país con un poco más de grises. Sí. Y me gustó eso, porque yo lo persigo cuando vino Aníbal Fernández, y pasaron muchos por aquí, y está como encolerizado el país, ¿no? Sí, está muy... Y vos ensalzabas el gris ahí, me gustó eso. Claro, está muy sectorizado, muy radicalizado, muy o blanco-negro, y a mí siempre me gustaron los intermedios, porque es muy importante. Una cosa es el militante que se compromete, milita. Entonces cuando se milita es igual que un partido de fútbol, que un cuadro de fútbol. El de Boca es de Boca, el de River es de River, jueguen como el culo, jueguen bien, jueguen mal, lo va a defender siempre. No se puede militar en un gris. Exacto, no se puede militar en un gris. No se puede militar. En el gris no están los militantes, sino los que piensan y los que dicen me gusta esto, no me gusta lo otro. O sea, el libre pensador. El libre pensador no tiene cabida dentro de la política. Puede aportar a la política, pero no tiene. De hecho, cuando algún actor o alguna actriz o alguna persona de la cultura lo llaman a la política, generalmente es un fracaso, se tienen que ir porque no les dan bola, porque el artista normalmente es libre pensador. A ver, explícame eso, me gusta. ¿Cómo es? Es libre pensador, por ejemplo, entonces... si te coopta, te llama en este gobierno o el que sea. O cualquiera. Entonces te dice, bueno, usted se va a encargar, por ejemplo, de la cosa cultural, y vos, dentro de la cosa cultural, querés establecer una política sin exclusiones, con pluralismo, con esto y con lo otro, y empiezan las presiones, evidentemente, porque, en cambio, si sos un militante, vos decís, no, yo sé lo que tengo que hacer. Pero si sos un libre pensador, vos haces lo que querés hacer. Ahora, vos siempre te has mantenido como Ulises atado al palo mayor de la nave y tapaste tus oídos porque te habrán querido encantar. Ahora, nunca te has acercado a los gobiernos, siempre has tocado desde afuera. No, jamás. Siempre has resistido al canto, ¿no? Nunca. Yo, si puedo hablar de alguna militancia, es militancia a favor de la democracia y a favor de la libertad de expresión. Eso sí, a partir del 83, cualquier gobierno que esté elegido por el pueblo tiene mi respeto en cuanto a que es un gobierno legítimo. Después uno se puede despachar con todo lo que no le gusta. Entonces yo a Alfonsín apoyé, pero no apoyé desde el punto de vista militante, sino que me parecía muy correcto. Pero volvía a la democracia. Volvía a la democracia, me parecía muy correcto todos los primeros pasos. Ahora después, cuando viene la hiperinflación, cuando no se sabe manejar la cosa, cuando los lobbies o quien coño sea le mueven el piso y se quedan todos como paralizados, con la coordinadora por un lado y por el otro, yo empecé a decir que eso no me gustaba, que me parecía que íbamos mal, y cuando vienen los saqueos tampoco me trago los saqueos directamente, porque siempre son movidas que se hacen desde algún otro lugar, pero que la gente, lógicamente, asaltando los supermercados existía, y la hiperinflación también, que entrabas por una góndola, costaba 4 pesos y salías de la góndola, costaba 40. Entonces, ahora, me encanta porque sabes que hay muchas actrices y muchos actores y gente de la cultura que tal vez esté escuchando nuestra charla, y está bueno como, no sé si como consejo, pero no salís como abollado si trabajás siendo parte de la cultura con los gobiernos. La gente te deja de creer. Sí. No voy a dar nombres ahora, pero viste, hay gente, han entrado siendo queridos y se han ido siendo odiados. Una cosa es cuando alguien tiene una vocación política, como el caso de Irma Roy o de Beto Brandoni, tienen una vocación política, dejan su profesión momentáneamente. O como Miguel del Cel, ahora que muestra tener una vocación política. Sí, pero Miguel del Cel no deja su profesión todavía. En cambio, Irma Roy, cuando estuvo, lo dejó. Entonces dijo, voy a cambiar, voy a poner todo lo que yo aprendí y todo esto, y voy a tratar de incorporarme a la vida política dentro de un partido por el que siempre militó, no era ningún secreto, y voy a hacer cosas. Y trató de hacer cosas, hizo algunas cosas importantes para la mujer, contra la violencia de género, contra el acoso sexual, y las hizo leyes pujó por eso, y por la cultura también, y Beto también. Una cosa es eso, y otra cosa es meterte por otro lado, ¿entendés? Y sí, ahí siempre salís abollado. Claro. Siempre salís abollado. No, salís abollado automáticamente. Lo cual no quiere decir que no tengas derecho a expresar tu opinión. No, claro. Tu opinión la podés expresar, decir, me encanta. Yo hice campaña para el matrimonio igualitario, o sea, me vinieron a grabar
un spot que no era el gobierno, pero era toda una bueno, pero vos no estás ubicado. A ver, claro. Si a vos, yo le pregunto a la gente del otro lado, le digo, ¿ustedes lo tienen a Pinti pegado a este gobierno? Y la gente dice, no, ni ahí. Y no te tiene pegado a ningún gobierno. Por eso digo que eso, claro. sos una rara avis en el mundo fíjate del espectáculo. Cuando sale el matrimonio igualitario, yo lo celebro. Y cuando sale y me invitan a algunos de los salones de la Casa de Gobierno porque se va a promulgar la ley, yo voy. Porque si yo estuve rompiendo los huevos por el matrimonio igualitario, sale el matrimonio igualitario, no me voy a hacer el pelotudo. No, yo para no quedar pegado, yo voy. Ahora, hay una crispación, mira, total. Si a vos te vio alguien, que seguro te vieron muchos, apoyando en un tape el matrimonio igualitario y lo pasaron en un acto político, alguno va a pensar, y se vendió a los Kirchner. Acá vino Aníbal Fernández, en el Twitter la mitad me decía gorila y la mitad me decía comprado por los K. Claro. Es que no hay término medio, no hay forma de hacer de pararte. Una de las razones por las cuales yo me felicito de que me hayan venido las oportunidades del Burgués Gentilhombre de Molière y lo que viene Mayordomo ahora, que me permitieron hacer un paréntesis en mi tipo de espectáculo, como me había permitido ya los productores y Hairspray también, mucho antes. Son oportunidades que me vinieron, no que yo las busqué, porque sí no hablo de esto, no. Pero una de las cosas que me felicito es porque estamos pasando por un momento tan complicado que si yo digo, estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, estoy de acuerdo con la asignación mensual por hijo, estoy de acuerdo con esto, el otro quedo como K. Y si yo digo, no estoy de acuerdo con el cepo al dólar, no estoy de acuerdo con esta cosa, soy un reaccionario gorila, hijo de la Gran 7. Y creo que la vida no es eso, y creo que no es así, y creo que cuando se habla de unidad y de concordia no puede ser concordia entre ríos, tiene que ser concordia de verdad. ¿Entendés? Tiene que haber una... Admitimos a todos los que no piensen como nosotros, pero el que no piensa como nosotros es un hijo de puta. No, entonces no es como una especie de círculo vicioso. No se entiende. Vos estás haciendo ahora teatro de autor. Hiciste en su momento también a Molière, como se me fue el apellido es Joe el nombre de pila. Joe Wharton. Joe Wharton. Bueno, es un británico muy, a ver, muy ácido en la mirada de la sociedad, incluso en su momento sus obras han generado muchísima tensión y polémica. Molière fue otro crítico de la sociedad. Exactamente, en su momento también casi lo mandan a la hoguera. Claro, digo, ¿te gusta, no? Llevar al teatro a aquellos que criticaron, a aquellos que tuvieron una mirada de la sociedad? Yo tengo una predilección especial. Porque vos sos así. Sí, yo también. Yo sé, lo que pasa es que si uno dice yo soy como Molière, te interna, ¿ves? Te interna, me decís, está loco, ¿qué le pasa? Entonces, es un título ese, ¿eh? Soy como Molière. Soy como Molière, es como decir soy Napoleón, ¿te das cuenta? Te llevan ahí nomás. Pero yo realmente siempre me sentí, desde que empecé a hacer teatro a los 16, 17 años, 18, leí las obras de Molière, le dije, este tipo sí que la sabía lunga. O sea, porque hablaba de la hipocresía, hablaba de los falsos religiosos, hablaba de todo, hablaba cuando él hablaba de las mujeres sabias, no es que era... Bueno, había un poco de misoginia en aquella época, siempre las mujeres tenían que estar atrás. Él se burlaba mucho de la mujer que buscaba tener superioridad leyendo obras, o las preciosas ridículas también. Él que no dejó títere con cabeza. Hombres, mujeres, el cornudo apaleado, todo. Hombres, mujeres cayeron bajo la piqueta y tuvo problemas cuando en Tartufo cayó la religión. Claro. Se atrevió a poner la religión en los falsos beatos, esos que por acá estaban haciendo el Señor de la Cruz y por abajo... Quilombero, o sea, Molière era un y por muchacho, abajo le agarraban la pierna a la mujer del vecino. Y esto pasa en la obra, en esto. Entonces, y Orton fue más allá. Orton es el autor de Lo que vio Mayordomo. Orton fue más allá, en una Inglaterra todavía victoriana, donde, por ejemplo, era un hombre muy, muy zafado, era un hombre muy, un homosexual asumido y que no tenía problemas en asumirlo, en un momento donde, 1964, todavía en Inglaterra, la homosexualidad era un delito penado por la ley. No era una contravención policial, que bueno, pagás una multa o qué sé yo. No, te podían dar hasta 4, 6, 7 años de cárcel, simplemente tuvieras la edad que tuvieras y qué sé yo, por el hecho. Entonces, en una Inglaterra como esa, el tipo asumirse como homosexual y decir, bueno, las cosas que decía en las obras, ¿no es cierto? Era un cachetazo en la cara de los lores y de los sirs y todo este tipo de gente. Y en Lo que vio el Mayordomo, precisamente, él tiene... esto fue en el año... Él lo mató su amante en el año 67 y esta obra se estrenó post-mortem en el 69. Y él habla de estar en el armario, pero una cosa cuando no se usaba ese asunto. Todo lo que pasa en la obra tiene una solución final
en algo que pasó en un armario de un hotel. Entonces, violaron a una sirvienta del hotel adentro del armario. Esa sirvienta, por las circunstancias de la obra, de la vida, se casó con el violador sin conocerlo. Y ahora son marido y mujer. Y nunca tuvieron una relación feliz. Cuando se enteran, ella le dice, a partir de ahora vamos a hacer siempre el amor dentro del armario. O sea que para estar bien tenés que hacerlo con la puerta cerrada. Este tipo, que además su amante lo mató a martillazo porque no lo soportaba. En su vida real. En su vida real, claro, porque el amante era un escritor muy bueno, pero que no estrenaba ninguna obra y que las obras de él eran aburridas, pesadas, sabía más que él, era más culto y todo, pero las obras de Joe Burton eran importantes, se estrenaban, armaba quilombo, lo llamaban para la televisión, reportajes y todo lo demás, entonces... pero era bravo, era bravísimo, tan bravo y tan en contra de todo, que cuando sale la ley que para evitar las extorsiones y todo dice que la homosexualidad no es un delito a partir de los 21 años, entonces un amigo de él viene y le dice, vamos a festejar. No, yo no tengo nada que festejar, me siguen gustando los de 14. Entonces, claro. Este era un hombre... Un provocador, total, se ríen acá los chicos. Provocador total era. Entonces ese hombre, así tremendo, tenía un gran talento de dramaturgo. Evidentemente, cuando uno tiene talento, todas estas cosas que pueden resultar chocantes se reducen en 6, 7 obras que hizo que son perfectas, como lo que vio el mayordomo. Como lo que vio el mayordomo. Te vamos a ir a ver en Lola Membrives. Está jueves, viernes, sábado, domingo. Jueves, viernes, sábado, domingo hasta el 26 de agosto, así que apúrense. Che, mientras vamos viendo algunas imágenes tuyas, con vos puedo hablar de cualquier cosa, me gusta esto. ¿Tenés el récord, ostentás el récord? Te voy a hacer una pregunta tipo deportiva. Sí. Ostentás el cinturón de campeón. Más de 3 millones, ¿no? De espectadores con salsa 3 millones, casi 3 millones de personas. Casi 3 millones de espectadores en 10 años, desde el año 85 al 94. Ahora, vos con esa capacidad que traes, se ve que es forma innata de poder observar y poder criticar y poder dar tu mirada, ¿eso viene de pequeño? Te preguntaba de dónde venís vos, ¿de familia de laburantes? Vengo de familia de empleo público y de ricos arruinados. ¿De ricos arruinados? Sí, más o menos, porque mi abuelo italiano, mi abuelo padre de mi mamá, llegó de Italia a principios de siglo, a fines del siglo pasado, comienzo del siglo, pero llegó con un dinerito. Llegó con un dinerito de Domodoso, la frontera con Suiza, y vino acá a hacerse la América, pero ya con plata. No con plata, no era un millonario, no era un asi, quiero decir, pero tenía plata y enseguida se asoció con un agente de viñedos de San Rafael. Mendoza puso viñedos en San Rafael, después lo estafaron, porque tenía muy buena fe, lo estafaron y toda esa fortuna que tenía se vino abajo. Mi abuelo murió y enseguida murió mi abuela también. Ese fue tu abuelo. Materno. Los otros eran todos laburantes. El que soy mi papá era laburante del Ministerio de Obras Públicas. ¿Vos naciste en Constitución? Yo nací en Constitución, en la calle Entre Ríos y Brasil, una casa que está un poquito abandonada ahora porque se la puede ver. No sé si vos decís tu edad, pero más o menos... Sí, 72 para 73, bien, el 7 entonces, de octubre del 73. me permitís contar a la gente que vos, la Libertadora, voy a ir a Libertadora porque es un momento clave en la historia argentina, la caída de Perón. Sí. Vos tenías 15, 16 años ahí. 15 para 16, exactamente. Ajá. Y yo la verdad es que la viví ese día del 16 de junio. ¿El bombardeo? Del bombardeo. Lo viví como una cosa muy dramática. En mi casa eran todos gorilas. Mi papá era gorila. No me animaba a preguntártelo. Si tu casa eran peronistas o hasta... Porque ahí no había término medio, ¿no? En esa época. Contame eso, me gusta, me lo cuentas un tipo de 40. Medio. En la época del 55, ¿eras o no eras? Eras o no eras. Desde el 46 hasta el 55, eras o no eras. También era una cosa absolutamente tajante. Entonces, en mi casa mi papá era gorila a muerte, que yo, toda la gente. Pero mi tío que vivía en Avellaneda y que tenía una extracción social de menos poder adquisitivo, mi tío, no el hermano de él, sino el marido de la hermana de mi papá, era no peronista, era Perón vivo. Entonces los domingos nos reuníamos en Avellaneda para ir a visitar a mi abuela, a la madre de mi papá que vivía ahí. Y eran unos quilombos permanentes que yo desde los 7 años, 8 años, escuchaba ese despelote. Gracias a Dios por el fútbol no tanto, porque mi papá era de Racing, pero no fanático, y mi tío era fanático de Boca. Ajá. Entonces, porque si hubiera sido de River mi papá, se hubiera muerto directamente. Entonces había cada quilombo, había cada desastre, y lo que se decían y se gritaban era algo que yo a los 7, 8 años, 9 años no entendía, pero ya a los 10, 12 empecé a darme cuenta que mi tío decía que gracias a Perón él había podido emerger, era dibujante de planos y pero qué sé yo. Cuando cae Perón, ¿en tu casa festejaron?
O sea, claro, claro. No el 16 de junio, sino el 16 de junio es el día del bombardeo. Del bombardeo. El día del bombardeo yo me salvé de que me mataran porque realmente teníamos un profesor de historia que nos mandaba todos los jueves a hacer trabajos, o un jueves por mes, a hacer trabajos a la Biblioteca Nacional, que quedaba muy cerca de donde se armó todo el bombardeo, y yo ese jueves no fui porque realmente... O sea